Oh Dios mío, Dios, Dios. Pero a Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo único que está en el seno del Padre es quien lo ha dado a conocer. Juan 1:18. El Padre es, por tanto, fuente y origen de la luz, pensamiento, engendrante, belleza radical, original, fontal, bondad suma, verdad absoluta, sumo entender, sumo poder, sumo amar, unidad total, amor, misericordia. Esto es el Padre. Y el Verbo es el más perfecto de los hijos, es el Hijo único, lo cual es tanto como decir es el único Hijo. Nadie es verdaderamente hijo si no es en el Hijo, puesto que no hay más Padre que el Padre, y todas las demás paternidades en la tierra son chispazos imperfectos de la única paternidad que es la de Dios. El espejo más perfecto de la paternidad de Dios ha sido, y por eso nos gusta llamarle así, nuestro Padre San José. Por eso, sin ser padre biológico, es el padre más padre de todos los de la tierra, porque es el que más perfectamente ha representado, ha revelado la paternidad de Dios, que es la única paternidad, como la filiación del Verbo es la única filiación. Y yo soy hijo en el Hijo. Esto que se dice ahora, todos son hijos de Dios. Hemos de amarnos todos, sí, hemos de amarnos todos, desde luego, porque todos somos hijos de Dios, también los musulmanes, también los ateos. Eso es sencillamente mentira. No todos somos hijos de Dios, ni siquiera todos los bautizados somos hijos de Dios. Solo es hijo de Dios quien vive en gracia de Dios, porque no se ha desinjertado, no se ha autoexcluido de la única filiación que es la del Hijo. Dios no tiene más que un Hijo, es el Verbo, y somos hijos de Dios en la medida en que participamos de la filiación del Verbo, lo cual solo es posible con ese ser divino que se llama gracia santificante. Ahora, que se quiere decir en sentido lato, amplio, que todos somos hijos de Dios en cuanto que criaturas de Dios, que es como se suele decir, eso es diferente, se puede aceptar, pero en sentido estricto teológico no, porque solo Dios tiene un Hijo y solo nos contempla como hijos en ese Hijo. Él es imagen de Dios invisible. El Hijo es el pensamiento del Padre, nacido del conocimiento que el Padre tiene de sí mismo. Esto es lo que se llama en teología generación. El Hijo, el Verbo, es engendrado, no creado. Si fuera creado sería menor que el Padre y sería posterior al Padre. Pero es engendrado en igualdad de sustancia y es engendrado antes de los siglos. Cuidado con decir engendrado. Yo mismo te engendré como rocío antes de la aurora. O sea, la generación del Verbo no es posterior a la existencia del Padre, como la procedencia del Espíritu Santo, del Padre y del Hijo, no es posterior, aunque hablemos de una milésima de segundo de posterioridad de uno a otro. Es un acto eterno, antes de la aurora, antes de los siglos. Y el Espíritu Santo es el don de Dios a Dios, el regalo que Dios se hace a sí mismo. Es el amor del Padre y del Hijo. Por eso ese Dios, al que Isabel al final de la elevación, con una penetración teológica imponente, llamará soledad infinita, es familia infinita.
Cuando iba a entrar en el Carmelo y estaba en conversaciones con la superiora, que era una santa mujer que un par de meses después de entrar Isabel se fue como fundadora a Paray-le-Monial, la Madre María de Jesús, pues habían acordado que se iba a llamar Isabel de Jesús. Y esto le hacía mucha ilusión. Un poco antes de cumplirse el año de que había entrado en el Carmelo, entró en agosto del 901, y en mayo del 2, que era la fiesta, la primera fiesta de la Trinidad que vivió en el convento, le escribe a su hermana. Ya sabemos que tiene una intimidad grandísima espiritual con su hermana. Es simpático lo de esta Isabel, porque así como el mundo seglar de Teresita fue reducidísimo, ¿no? Apenas trata con seglares Teresita, ni escribe a seglares, no digamos a hombres, nada. Pues el mundo de Isabel es un mundo, Isabel es muy moderna en este sentido y muy atractiva su personalidad, porque de 60 destinatarios que tienen sus cartas, 40 son seglares, 2/3 partes, y solo 19 son curas y monjas y seminaristas, que también habría que meterlo en los seglares, el seminarista, pero es muy desinhibida. Y la última carta suya es a un amigo, a su amigo Carlos Ayo, y una de las últimas a su médico, que no la había curado para nada, y le escribe dándole las gracias. Bueno, pues a su hermana Gita, que le tiene mucha intimidad, le dice en la primera fiesta de la Trinidad: esta fiesta de los tres es realmente mi fiesta, no hay otra igual para mí. Es muy propia del Carmelo, pues es una fiesta de silencio y adoración. Yo nunca había comprendido también este misterio y la gran vocación que encierra mi nombre. Había escrito cuando tenía 18 años, el día de Pentecostés, una poesía. Aspiro a ser una expresión muy rara, no se encuentra esta mujer tiene unas originalidades, no se encuentra esto en la historia de la espiritualidad. Dice: aspiro a ser la humilde esposa de la Trinidad, que solo aspira a hacer su voluntad. O sea, ella entiende el desposorio como lo que realmente es, no como la coronita de flores y la poesía, no, como la unión de voluntades. Y la unión de voluntades es que si eres la esposa de Jesús, eres la esposa de la Trinidad. Porque Jesús tiene dos voluntades, la humana y la divina. En cuanto que esposa, tú compartes sus dos voluntades. Y si te unes a su voluntad divina, que en él es la misma que la humana, claro, se unen, pues no es la misma, pero coinciden. Si te unes a la voluntad divina, esa es la mismísima voluntad del Padre y del Espíritu Santo. Por tanto, eres la esposa de la Trinidad. Y en cuanto que esposa, ella se considera autorizada a decir: mes trois, mis tres, mi Trinidad. En los últimos ejercicios dirá: mi vocación la continuaré in eternum, cuando, sumergida en el seno de mi Trinidad, sea una incesante alabanza de su gloria. Toda la Trinidad le pertenece, porque vive en una relación amorosa, esponsal con sus tres, con cada persona divina. Descansa en nosotros toda la Trinidad, todo ese misterio que será objeto de nuestra visión en el cielo. A una amiga, hermana de Gemé, le dice: que la Trinidad sea su claustro. ¿Por qué padece hoy el déficit que vemos? La identidad claustral. Porque la claustralidad en sí misma es absolutamente absurda, produce alergia, como la penitencia en sí misma, como la pobreza en sí misma,
en sí mismas no tienen sentido, no dan la felicidad. Ahora, desde una raíz supranatural, la claustralidad física viene imperada por una claustralidad espiritual, por el deseo de que el claustro mío sea la Trinidad. Y entonces necesito un huerto cerrado, un jardín sellado que favorezca esa claustralidad trinitaria. Rece, le dice a otra amiga, para que la pequeña casa de Dios, que le había dicho esta Madre María de Jesús el día de su primera comunión, que su nombre, Isaac Betel, significa casa de Dios, no es tan exacto, pero en fin, a ella le gustó, y dice, rece para que la pequeña casa de Dios esté totalmente llena, habitada por los tres. Pensar que tenemos nuestro cielo en nosotros, ese cielo del que a veces siento nostalgia. Estaba ya muy enfermita, padeció mucho con esa enfermedad que tuvo, era terrible. Y cuenta la Madre Germana, que la quiso tanto, que iba todos los días, naturalmente, como hacen las superioras, al dar una vuelta en cuanto salía de misa y luego las veces que podía. Y uno de los días se retrasó, pues las cosas que le pasan a las superioras, surgirían otras cosas, y se retrasó. Y cuando llegó estaba un poco azarada de que llegaba tarde, y en contra de lo que le parecía que encontraría a Sor Isabel un poco nerviosa, apenada, era una enfermedad que le influía mucho anímicamente. Pasa que todas esas cosas luego no se dicen en las vidas de los santos por no desedificar, pero ya veremos que le pasó lo mismo que a Teresita. Confesaron las dos abiertamente tentaciones muy fuertes de suicidio. O sea que las enfermedades influyen, no hay que admirarse, que el alma participa de las miserias del cuerpo. Y entonces llegó a visitarla y dice la Madre Germana, la encontré transfigurada. Una expresión absolutamente celestial aquel día, el día de la ascensión. Faltaba como medio año para su muerte. Y le dijo, no se apene, Madre, porque no me importa que haya tardado, porque le voy a decir la verdad, he perdido la noción del tiempo, porque estaba haciendo oración y he escuchado en el fondo de mi alma, si alguno me ama, guardará mi palabra, mi Padre le amará, vendremos a él y haremos morada en él. Y en ese mismo instante he comprendido cómo eso es verdad. No sabría yo decir cómo las tres personas divinas se me han revelado. Y sin embargo las he visto, teniendo dentro de mí su consejo de amor. Y me parece que aún las estoy viendo. Oh, qué grande es Dios y cuánto nos ama. Recuerda mucho, con un lenguaje más coloquial, al capítulo 1 de las séptimas moradas, donde la santa habla de la visión intelectual de las tres divinas personas, en una cosa muy honda, en lo muy, muy interior del alma, que no sabe decir porque no tiene letras, siente en sí esta divina compañía y ve a las tres personas divinas en revelado y manifiesto grado, dice Santa Teresa. Es lo que está diciendo. Se trata de una visión intelectual que es la más alta. He visto sin ver nada, ni con los ojos del cuerpo ni del alma, decía Santa Teresa. Ella dice que con los ojos del cuerpo nunca vio nada, apariciones no tuvo, ni Santa Teresa ni nadie, pero visiones imaginarias algunas veces, y otras intelectuales, que son las más altas. Pues esta es la de Sor Isabel aquí. No era comparable esta experiencia de Isabel, llegada ya seguramente al matrimonio espiritual aquí, no era comparable a la explicación que le había dado aquel gran dominico, que era un poco el padre espiritual de la comunidad de Dijon. La comunidad de Dijon era una comunidad de muchísima solera, porque era el segundo Carmelo fundado en Francia, después del de París, por la Madre Ana de Jesús Lovera, y tenía una
tradición era una comunidad muy observante y muy genuina. Bueno, pues, sin embargo, de lo cual no se apoyaba en magisterio espiritual de carmelitas, descalzos, sino de dominicos. Y por eso estaban muy bien formadas los dominicos franceses del siglo XIX, eran bárbaros. Y entonces iba mucho el padre Vallée, que tiene mucho influjo en muchas cosas de Isabel, un gran teólogo. Y antes de entrar ella en el Carmelo, tuvo una entrevista con él en el locutorio, los dos. Era febrero del 900. Faltaba año y medio para que ella entrase, su madre no la dejaba, estaba esperando. Y entonces Isabel le comentó a este padre, a sus 19 años que tenía ella, que desde su primera comunión a sus 11 años se había sentido habitada. Bueno, pues eso que le había comentado al padre Vallée está en otro nivel que lo que le sucede medio año antes de su muerte. Porque aquí ve el interior de esa habitación, ve a las tres personas divinas. Dice San Juan de la Cruz en la primera canción de la llama: no es de tener por increíble que a un alma ya examinada, purgada y probada en el fuego de tribulaciones y trabajos y variedad de tentaciones, y hallada fiel en el amor, deje de cumplirse en esta fiel alma, en esta vida, lo que el Hijo de Dios prometió. Conviene a saber que si alguno le amase, vendría la Santísima Trinidad en él y moraría de asiento en él. Esta expresión, que es muy de San Juan de la Cruz, morar de asiento o morar agradado, quiere decir esto, que el alma tiene un saboreo habitual de esa habitación trinitaria en ella. Y las cosas que tiene que hacer no la turban ni la perturban, aunque esas cosas la enreden en imperfeccioncillas. Que dice Santa Teresa que al final de su vida tenía más imperfecciones por la cantidad de negocios a los que tenía que atender. Pero nada turba esa unión habitual del matrimonio espiritual y del sentimiento, la experiencia, no el sentimiento, es experiencia de inhabitación. Esto es lo que le pasó a Isabel, que había empezado a profundizar teológicamente en la inhabitación a partir de Pablo y de Juan. A su madre, de la que también se convierte en directora espiritual, le dice: puedes creer mi doctrina porque no es mía. En el Evangelio de San Juan verás que el Maestro insiste continuamente en este mandamiento: permaneced en mí y yo en vosotros. Y en otro lugar, ese pensamiento tan hermoso en que habla de hacer en nosotros su morada. San Juan en sus cartas desea que tengamos sociedad con la Santísima Trinidad. Primera de Juan 1:3. Esta palabra es tan dulce, tan sencilla. Basta, dice San Pablo, con creer. Lo que hemos dicho esta mañana de los hebreos, que ella, como todos, lo atribuía a San Pablo. Dios es espíritu y por la fe nos acercamos a él. Hebreos 11:6. Piensa que tu alma es templo de Dios. Es también San Pablo quien lo dice. 1 Corintios 3:16, 2 Corintios 6:6. En todo instante del día y de la noche, las tres personas divinas moran en ti. Tú no posees la santísima humanidad como cuando comulgas, sino la divinidad. Esa esencia que los bienaventurados adoran en el cielo está en tu alma. Cuando se sabe esto, se vive en una intimidad adorable. Nunca más está sola. Esto se lo escribe en mayo del año 6 a su madre, cuando le faltaban 6 meses de vida. Su madre, pues era una cristiana muy buena, pero un poco quejica. Y estaba siempre que estaba sola y que no la tenía y que se iba a venir y
Tuvo 2 nietecitas con 2 bombones, pero ya le cayeron viejitas y no las disfrutó y se quejaba. Y Sor Isabel le dijo un día: mira, si es voluntad de Dios, yo moriré en tu casa. Pero no porque yo vaya a faltar en mi vocación, sino porque estuvieron a punto, como hubo comunidades en Francia, muchas, que tuvieron que dejar los conventos por las leyes anticatólicas que tanto hicieron sufrir al Papa San Pío X. En fin, era una época que se quedó el Estado con todo, porque el Papa San Pío X dijo: preferimos la fe sin iglesias a las iglesias sin fe. Y entonces el convento de Dijon estuvieron a punto también de salir. Y ella tranquilizaba a su madre, pero sobre todo enseñándola a vivir en Dios para que no estuviera sola. Y termina aconsejándola: si prefieres pensar, en vez de pensarte habitada, porque hay muchas maneras de cultivar esta inhabitación, y le dice: si prefieres pensar que el Señor está cerca de ti, mejor que en ti, sigue tu inclinación, con tal que vivas con Él. Ahora, con su hermana, que era mucho más receptiva, tenía mucho mayor intimidad espiritual, Isabel es más apremiante, más directa. Cuando lleva 1 año de carmelita le dice: te he consagrado a los 3, guita mía. ¿Ya ves cómo dispongo de ti? Sí, es en ese gran misterio donde te doy cita, que Él sea nuestro centro, nuestra morada. Las ediciones españolas lo ponen normal, pero ella en francés lo escribió todo en mayúsculas. Notre demeure, nuestra morada. Y cambia los renglones para meter esa frase grande a su hermana para que le impacte más. Y en vísperas de su muerte, pocos meses antes también, le escribe y le dice: te dejo mi devoción a los 3, al amor. Esta carta, junto con la carta a su priora, la última, déjate amar más que los otros, esta carta 269, en las últimas ediciones, porque las ediciones de la Santa están cambiadas y esta es la de Monte Carmelo, de Editorial de Espiritualidad, es la mejor. Las otras no coinciden, faltan muchas cartas, pero esta carta 269 a su hermana, a mi ver, es la más hermosa quizá de Isabel, después de la carta póstuma a su priora. Y a esa amiga germana de Gemé, también poco antes de morir, le dice: el Espíritu Santo, que es el amor, haga de su corazón un hogarcito que regocije a las 3 personas divinas por el ardor de sus llamas. Hogarcito tiene doble sentido, como en español la palabra tiene 2 sentidos. Hogar es casa, lugar acogedor, y hogar es la hoguera, el fuego que arde. En ese sentido doble, estamos llamados a ser hogar. La Trinidad, de ahí nuestra morada, nuestro hogar, la casa paterna de donde nunca debemos irnos. Oh Dios mío, Trinidad que yo adoro, Trinidad que yo adoro. Dirá Isabel en los últimos ejercicios. Y es la mejor definición que yo he encontrado sobre la adoración. La adoración es muy difícil de definir. La adoración hay que vivirla. Y cuando uno se pone a adorar, no sabe lo que está haciendo, pero sabe decir que bien se está aquí. No sabe definirlo, pero no quiere irse. Estás adorando con el corazón en asombro. Y entonces Isabel dice: la adoración, palabra celestial. Creo que se la puede definir como un éxtasis de amor. Es el amor abrumado ante la hermosura, la fortaleza, la inmensa grandeza del objeto amado. Esto es la adoración para ella, el amor abrumado, no el entendimiento asombrado, no una sensación sensiblemente admirativa,
adoración, ¿no? Es el amor abrumado que ya no puede más. Por eso, en Isabel hay siempre un maridaje muy íntimo entre lo intelectual y lo volitivo. Ella no separa en la relación con Dios el papel del entendimiento del de la voluntad. Van a une adoración y amor. En una poesía dice: oh Cristo, a quien yo adoro y a quien amo. La adoración aparece 3 veces en la elevación. Vamos a cambiar un poco el orden en esta meditación. Vamos a adelantar algunas cosas que vendrán más adelante. Trinidad a quien adoro, es donde estamos. Un poco más abajo dirá: que yo esté contigo tout adorant, toda adorante. Y un poco después dice a Cristo: venid a mí como adorador. Veamos las 3 súplicas. Primero, Trinidad a quien adoro. Trinité que j'adore, que yo adoro. El modelo de la adoración lo ve Isabel en Apocalipsis 4, 8 y siguientes, donde los bienaventurados día y noche cantan sin pausa: Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso, el que era y es y será por los siglos de los siglos. Y se postran ante Él y lo adoran y arrojan sus coronas ante el trono diciendo: digno eres, Señor, de recibir la gloria, el honor y el poder, etc. Y dice, se pregunta: ¿cómo podré imitar yo en el cielo de mi alma esa labor incesante de los bienaventurados en el cielo de la gloria? ¿Cómo podré yo prolongar esa alabanza y esa adoración ininterrumpida? Hay que leerlo directamente en sus últimos ejercicios espirituales. A ver si yo ahora, sin tenerlo subrayado, lo encuentro, porque, como digo, esta edición cambia muchas cosas. Pero en el número 20 de los últimos ejercicios, ella escribe así: ¿cómo continuar esa alabanza, esa adoración ininterrumpida? San Pablo me comunica sobre esto una luz cuando escribe a los suyos que el Padre les fortifique y robustezca con su espíritu cuanto al hombre interior, de modo que Jesucristo habite por la fe en sus corazones y sean enraizados y fundados en el amor. Efesios 3:16. Ser enraizado y fundado en el amor. Tal es, me parece, la condición para llenar dignamente su oficio de laudem gloriae. El alma que penetra y permanece en estas profundidades de Dios, cantadas por el Rey Profeta, que hace todo en Él, con Él, por Él y para Él, con esa mirada limpia que le da una cierta semejanza con el ser simple, esa alma, con cada uno de sus actos, por ordinarios que sean, se arraiga más profundamente en quien ama. Todo en ella rinde homenaje al Dios 3 veces santo. Ella es, por decirlo así, un sanctus perpetuo, una alabanza de gloria incesante. O sea, la conclusión de Isabel, cuando quiere estar toda adorante, no es querer estar las 24 horas del día de rodillas ante el Santísimo, es vivir arraigada en el amor, de manera que, teniendo sus raíces hundidas en Cristo, la savia que corra por ella y los actos, los frutos que produzca, sean frutos, actitudes adorantes, porque Cristo es el perfecto adorante. Y si yo vivo radicado en Cristo, toda mi vida se convierte en adoración.
Jesús ha enseñado a la samaritana cómo hay que orar, y así lo explica Isabel en El cielo en la tierra, El cielo en la fe, se llama esta edición. Seamos nosotros esos grandes adoradores, como Él, porque solo Él es el verdadero adorador en espíritu y verdad. Después Isabel pide estar tutta adorant, toda adorante. Volvamos a su definición. La adoración no es, como algunos traducen, un éxtasis de amor, sino el éxtasis de amor. No hay diversos éxtasis y uno de ellos es la adoración, sino no hay más que un éxtasis, aquel en que nos sentimos abrumados por el amor. No es un acto determinado, sino es una actitud ininterrumpida, como en el Apocalipsis. Cuando en la Santa Misa decimos Sanctus, 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 son tres porque son inacabables. Son inacabables. No se puede una versión oral, se versionan las cosas litúrgicas y no se puede decir un solo Sanctus, aunque se esté diciéndolo melismáticamente durante medio minuto, o dos veces, son tres. Primero porque está en la Escritura, pero el sentido es ese, Sanctus, 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 es decir, siempre Sanctus, una actitud ininterrumpida. Es el amor sublimado en un éxtasis perdurable, es el amor abrumado por la belleza, la fuerza, la grandeza inmensa del objeto amado, que cae en una especie de desfallecimiento, en un silencio colmado, profundo. Esto es la adoración, un silencio colmado, un silencio lleno de Dios. Solo así se puede entender esa expresión suya, el tutta adorant, toda adorante. Vamos a verlo en el número 21, a continuación del que leíamos antes, de los últimos ejercicios. El alma se debe prosternar, sumergirse en el abismo de su nada, zambullirse allí, de tal modo que, según la maravillosa expresión de un místico, que sabemos que es casi siempre Ruysbroeck, ella encuentre la paz verdadera, inmutable y perfecta, porque se ha precipitado tan bajo que nadie irá a buscarla allí. Entonces ella podrá adorar. O sea, requisito de la adoración es la humildad de corazón. La adoración, una palabra de cielo. El éxtasis del amor. Es el amor vencido por la belleza. Aquí traduce vencido en lugar de abrumado. La fuerza, la grandeza del objeto amado, que cae en una especie de desfallecimiento. Esta expresión también es de Ruysbroeck. En un silencio lleno, profundo, ese silencio del que habla David al escribir. En el Salmo 65, es una traducción un poco libre, el silencio es tu alabanza. Sí, es la más bella alabanza el silencio, ya que es la que se canta eternamente en el seno de la apacible Trinidad, y es también el último esfuerzo del alma que rebosa y no puede decir más. Seguramente todos hemos tenido y tenemos la impresión de vez en cuando de que una persona muy enferma, privada de su capacidad de comunicación y en apariencia incluso hasta de su capacidad mental, nos habla con su mirada con más elocuencia que nos hablamos nosotros. Es un silencio absolutamente lleno, que no puede decir más. Esto más o menos es lo que está diciendo Isabel. Solo así puede entenderse ese tutta adorant, toda adorante. Al referirse a su media hora de adoración ante el Santísimo, antes de entrar en el Carmelo, decía: ¿quién podría decir la dulzura de ese corazón a corazón
durante el cual uno no se cree ya en la tierra y no se ve, no se oye más que a Dios. La adoración es inseparable de la fe. Por eso hoy la crisis de adoración, la absoluta falta de respeto en las iglesias. El otro día en una primera comunión sufrí horriblemente la falta de silencio, la falta de pudor, la manera de ir a comulgar como el que va a coger el premio de la tómbola, la forma de no arrodillarse. Se ha perdido la fe. No se adora cuando no hay fe. Cuando estalla un aplauso en la iglesia, el protagonismo divino ha sido suplantado por un protagonismo humano, decía Ratzinger. Es antropocentrismo todo. Nos estamos autocelebrando, estamos utilizando a Dios para nuestros intereses bastardos. Hemos perdido el sentido de adoración porque hemos perdido la fe. Y si esto le ha ocurrido al mundo, una comunidad contemplativa tiene que ser consciente de que Dios le pide un plus de adoración, como se lo pidió a los niños de Fátima. Orad así. Los corazones de Jesús y María se complacen en vuestras súplicas, con la frente en el suelo. Orad así. Estamos jaleando Fátima y venga Fátima, ir a Fátima, pero no se está para nada profundizando en el mensaje de Fátima, que es la gravedad extrema del pecado, la necesidad de orar y hacer penitencia y la primacía absoluta de Dios, la adoración. Esto una comunidad contemplativa tiene que sentirlo hoy con una urgencia, porque hay que poner un plus de adoración y un plus de fe. Se impone esto al alma que se percata de poseer en su interior al mismo Dios que gozan los bienaventurados. Recuerde, dice Isabel a una señora, que Él mora en el centro más íntimo de su alma, como en un santuario, donde quiere ser amado hasta la adoración. Qué bonita expresión. A veces decimos, amado hasta la extenuación, amado hasta la muerte. Ella dice, hay que amar hasta la adoración. Que a su madre le dice, entra en ese pequeño reino de tu alma para adorar al soberano que en él reside como en su propio palacio. Dios mora en tu alma y quiere que te encierres allí con él para amarlo y adorarlo. Por tanto, pidamos para nosotros esta ilusión de Isabel, tutta adorant, que yo me mantenga de continuo en vuestra compañía mediante una fe viva, una adoración perfecta. Eso no lo dice ella en la elevación. Tout aveuglé en foi, dice, toda despierta en fe, tout adorante, toda adorante. O sea, semper et ubique, siempre y en todo lugar, adorante. Vayamos a la última súplica que aparece en la elevación en este sentido. Estad en mí como adorador, como reparador y como salvador. Y fijémonos en la primera expresión. Estad en mí como adorador. Isabel nos ha dicho que el Padre busca adoradores en espíritu y verdad, pero que solo el Hijo es el adorador cabal. Ergo, conclusión, podremos adorar perfectamente si adoramos en el Hijo, si somos hijos en el Hijo, si le dejo que Él adore en mí, que Él esté en mí como adorador. El divino adorador está dentro de nosotros, dice Isabel. Así que tenemos su oración, tenemos la oración de Cristo, ofrezcámosla, unámonos a ella, oremos con su alma. Ya hablaremos de lo original, lo profundo de la devoción de Isabel al alma de Cristo, que se encuentra en poquísimas almas. Todos somos devotos del corazón de Jesús, pero esa matiz de Isabel, del alma de Cristo, es muy personal de ella. Qué sublime es la misión de una carmelita,
debe ser mediadora con Cristo, ser para Él algo así como una humanidad suplementaria donde pueda perpetuar su vida de reparación, sacrificio, alabanza y adoración. Cuando ella suplica ser una humanidad sobreañadida, es para que Cristo siga adorando en ella. Cuando usted está rezando, cantando vísperas, laudes, está prestando su voz a Cristo para que siga adorando al Padre. Es la vox sponse que dice el beato Columba Marmión, preciosamente lo explica. Es de los autores rotundos que conviene leer con frecuencia porque une una teología profundísima, pero con una presentación sapiencial muy sabrosa, muy agradable. A una señora, la hermana del canónigo aquel inglés que ella le escribía tanto, le dice: uno mi pobre oración a la suya, querida señora, o mejor, ofrezco la que eleva en nosotros el mismo Cristo, el gran adorador que vive en nuestras almas. Hay una virtud, terminamos con esto, que es la octava virtud. Las virtudes fundamentales son 7, las 3 teologales, fe, esperanza y caridad, las 4 cardinales, prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Después Santo Tomás de la Suma Teológica enumera hasta 54 virtudes. Pero la inmediatamente que sigue a las 7 fundamentales, la más importante de todas, por eso está en crisis hoy también en el mundo porque está en crisis la fe, es la virtud de la religión, que es cuasi teologal, sin serlo, pero las teologales dicen relación directa a Dios. La religión es la virtud que en justicia nos exige que demos a Dios el culto que es debido. O sea, que el santificar las fiestas, el rezar, eso es exigido por la virtud de la religión. Hay personas que, llamadas por Dios, hacen de esa virtud su vida entera y todo en ellas queda consagrado y las llamamos religiosas. Ustedes son religiosas porque han hecho profesión de la virtud de la religión, pero no como un abogado hace profesión de la jurisprudencia que ejerce 8 horas o 14 horas al día. Usted es religiosa en cada minuto de su vida. Pues los actos de la virtud de la religión son internos 2, dice Santo Tomás: la devoción y la oración. La devoción es la prontitud de la voluntad en el divino servicio, y la oración son los 2 actos internos de la virtud de la religión. Y los actos externos, porque Santo Tomás lo entiende más como expresión física, son la adoración, los sacrificios, las oblaciones y primicias y los diezmos. ¿Por qué? Porque Santo Tomás lo explica así, porque en el sentido espiritual incluye la adoración en la oración. Pero en sentido externo entiende la adoración como muestras de veneración a Dios con nuestro cuerpo. Y eso lo está haciendo usted todo el día. Genuflexiones, postraciones, inclinaciones, que las hace a su Divina Majestad en el Santísimo Sacramento, por supuesto, pero que también se las hacen entre ustedes. Sí, no sé, en el capítulo, cuando entran en el refectorio. Todo ese ceremonial externo de la vida religiosa es un revestimiento habitual de sacralidad en la manera de conducirse y también de ver a Dios en los demás. Es estar toda adorante, porque es vivir arraigadas en Cristo. Oh Dios mío, Trinidad que yo adoro. Que yo adoro quiere decir que llenas mi vida y la mueves en este sentido de la adoración. El más perfecto adorador, el Verbo.
en cuanto criatura humana, la más perfecta, adoradora, la Inmaculada, porque es la que vive arraigada en Cristo. Y nunca su moción fue sino por el Espíritu Santo, dice San Juan de la Cruz. Y en este sentido, todo en María se convierte en adoración. Pidámosle que interceda por nosotros en este sentido, para que también todo en nosotros sea adoración.